Este es un resumen de mis dibujos para el Inktober del 2018. Tengo un video resumiendo mi Inktober del 2017 y otro explicando qué es el Inktober por si lo quieres ir a ver. Ok, como ya lo había comentado, el Inktober del 2018 no lo acabé y tampoco seguí la lista de ideas como lo hice en la del 17. Así que... Inktober 2018. Portada. Por alguna razón, para este Inktober hice una portada. Y por cierto, en este Inktober usé tinta china y no solo marcadores. Bueno, el dibujo tiene un tema otoñal, porque es octubre básicamente. Hay unas hojas y piñas de pino. Ay, por cierto, es un autorretrato. Sí, hay una flama en mi corazón. En varios de mis autorretratos me represento así. Otra cosa que me gustó mucho es la caligrafía, me fascina la caligrafía. Ya saben, la caligrafía es el arte de hacer letras bonitas o letras estéticas. Así que en esta ilustración usé un tipo de letra cuadrada. Y creo que esto es lo que se puede comentar de esta obra. Siguiente. Número 1. Poisonous. Venenoso. Este es un poco como el del Inktober del 2017, en el que venía la palabra veneno, pues aquí le di un sentido similar. Creo, básicamente es metáfora también. El personaje en cuestión tiene rasgos de serpientes, porque a ese animal se le asocia el veneno. Pero la forma en la que te mira intenta generar confianza, te intenta engañar. En el fondo se ve la palabra venenoso en varios idiomas. Because I really like languages. Y pues bueno, ¿qué es lo que esto representa? Pues que hay personas que al hablar suena como un veneno que hiere. Pero llegan con una cara inofensiva. ¿Inofensiva? Tratando de generar confianza. Y en ocasiones no es adrede, pero igualmente te dañan. Y son personas venenosas a las que se les debe tratar con precaución, no sea que nos hiera. Y pues si tú eres esa persona que hiere con sus palabras, pues ten cuidado. Ten cuidado con lo que dices. Dice la Biblia, y si en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19. Ok, la verdad es que me gustó mucho ese suéter. Voy a ver si me hago uno así. Me gusta mucho el color verde. Número 2. Tranquil. Tranquila. Vivir tranquilo y sin preocupaciones. Es básicamente lo que esta ilustración muestra. Están descansando y leyendo. Hace un buen clima y no hay nada que los pueda dañar. Bueno, con semejante tamaño de perro, pues ni quien se le ponga el frente. La perra no tiene temor de que les pase algo a los cachorros. La niña tampoco teme que le pase algo. Están tranquilos. Y ahora que volví a ver la ilustración, me recordé de Clifford. ¿Alguien lo miraba de chiquito? ¿Alguien miraba esa serie? Número 3. Roasted. Asado. Iba a decir rostizado. Ese sentido tiene. Basically, this image is based on the phrase roasted by or get roasted. You know, that expression that people say when you are in a discussion and make silly of you but without offended you. Creo que en español decimos que se quema. Whatever. So I make it literally. It have
actual fire on its hands, and maybe he's a superhero or something. Número 14. Clock. Reloj. 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 A decir verdad, me gusta mucho la estética steampunk, aunque no me considero miembro de esta subcultura. Aún así, creo que esta estética le quedó bien a la ilustración. El personaje en cuestión es un relojero, que a partir de engranes y piezas de reloj está construyendo un robot o autómata. Su taller está completamente mecanizado, al igual que la ciudad industrial en la que vive. Todo en su taller funcionando a vapor, incluyendo el robot. Pero también hay vapor y humo saliendo del sombrero del relojero. Si él es un robot o una persona, pues no sé. Por cierto, en muchas ilustraciones de estilo steampunk se suele optar por colores grises. Lo que hubiera quedado bien por la cuestión de la tinta. Pero al final me decanté por acuarelas en colores ocre y marrón rojizo. No sé ni qué número, creo que ya lo revolví. Sí, conté del 1 al 3 y luego me brinqué el 14. Bueno, el del reloj, pónganle que era el 4. El que sigue es el 4, pero a la vez es el 5, creo. No sé. Ok, es que a varias ilustraciones no les escribí en qué me basé, entonces ya luego no supe ni qué palabra usé. Oye, entonces pasa que es el 5, 4, no sé. Puede que haya usado spell, pero la palabra hechizo, pero no sé seguro. Pero bueno, el dibujo ilustra la desobediencia del rey Saúl al ir a consultar a una pitonisa antes de combatir a los filisteos, apareciendo entonces el espíritu del profeta Samuel, solo para anunciar la muerte de Saúl en la siguiente batalla. Siguiente número. Gift. Regalo. La caridad es regalar cosas sin esperar nada a cambio, básicamente. Siguiente número. Star Estrella. Un grupo de astrónomos en Babilonia intentando trazar un mapa celeste. Y ya, no hay mucho que hacer. El último dibujo que hice para este Inktober fue un dibujo del Principito. Durante la semana que estaba haciendo estos dibujos también estuve leyendo El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, creo que así se pronuncia. Y la escena en cuestión es cuando el aviador está tratando de dibujarle al Principito un corderito. La figura humana me quedó un poco rara. Y también la paleta de colores. Aunque sí se ve un poco inusual, pero está bien. Y bueno, ok. En este Inktober del 2018 solo hice 9 ilustraciones en contraste con las 31 del Inktober del 2017. Bien, pues hay mucha gente que solo hace 15 en vez de 31 o cosas así. Y finalmente el reto es practicar y parte de eso es hacerse un hábito o adquirir confianza. Pero así no se pudo. No tenía tanto tiempo para dedicarle a esto todo. Así que pues así.